Bueno, buenas noches muchachos, bienvenidos a esta webconferencia desde la red de tutores, pues les damos la bienvenida y vamos a trabajar hoy el tema de almacenes de datos en toda la parte de diseño y construcción. Bueno muchachos, vamos a ver algo de diseño de almacenes de datos, construcción y algunos procesos ETL. En toda la parte de inteligencia de negocios, muchachos, veníamos trabajando en algo que hemos denominado como la estrategia del Business Intelligence o toda la parte de estrategia de inteligencia de negocios. Y pues inicialmente lo que estábamos haciendo era como viendo toda la parte de los requisitos que esperaríamos de un sistema de BI de acuerdo a una situación que se nos planteó. Entonces, en la actividad que ustedes finalizaron, en esta semana identificaron requisitos funcionales, no funcionales, hicieron un primer acercamiento a las diferentes fuentes de datos, vieron allí inclusive qué columnas tenían y demás, entonces estábamos como en toda esta parte de los requisitos. Lo siguiente que vamos a trabajar ahora es el modelado y la construcción. La construcción en cuanto a la bodega, porque pues los reportes los trabajaremos posteriormente. Todo esto pues lo tomamos de acuerdo a la metodología de Kimball, que nos decía que íbamos a definir los requerimientos del negocio y que pues ahora nosotros vamos a hacer como el modelado, muchachos, el modelado de dimensiones, toda la parte de TL, después de pensar qué dimensiones vamos a trabajar y ya vamos a ver qué es una dimensión, pues la construcción de eso y la implementación. Ya cuando estamos trabajando en un proyecto de BI, digamos, más riguroso, uno tiene que pensar, por ejemplo, productos y arquitectura que va a trabajar para la organización, de acuerdo a lo que yo tenga, si la organización es pequeña, grande, el dinero que tengan para invertir allí, también toda la parte de integración de los sistemas que ya existen y demás, entonces todas estas cuestiones técnicas las trabajaríamos allí y pues hay una parte de todo lo que son el desarrollo de las aplicaciones ya como desde la parte de reportes y demás y la administración del proyecto. Como vamos a trabajar toda la parte de diseño y el modelado, que es como esta lineecita es lo que vamos a trabajar en esta actividad, pues cuando estamos pensando en inteligencia de negocios, estamos pensando en diseño, pero ahí hay diseño de varias cosas, de la bodega de datos o demás, entonces aquí la mencionan como diseño de bases de datos, toda la parte de la carga de esos datos en la bodega de datos, que son los procesos de extracción, transformación y carga, y también pues el repositorio de metadatos. Los que pasaron por el curso de metadatos saben que el metadato me da información de datos y esas herramientas hoy en día pues ya las traen incorporadas allí, pero es bueno saber que esos metadatos también existen y que están almacenados en alguna parte. Nos dicen si, por ejemplo, información técnica del dato y demás. Bueno, entonces, para hacer todos esos sistemas de inteligencia de negocios, vamos a trabajar con unas bases de datos propias de la inteligencia de negocios. Entonces, desde allí, cuando los que ya han visto bases de datos, el curso de base de datos se orienta a bases de datos transaccionales, o sea, esa transacción es algo que está generando diferentes operaciones y registros. Por ejemplo, pensemos, muchachos, que hoy tenemos todos una cuenta de ahorros y nos consignaron platito. Entonces, esa transacción de la consignación quedó en alguna parte en un sistema transaccional y yo mañana estoy retirando plata porque es viernes, entonces voy a invitarlos a almorzar y entonces hice un retiro, luego hice un pago el sábado porque estaba en algún sitio, hice pago virtual, me fui para cine, entonces todos esos movimientos que yo vaya haciendo allí con mi tarjeta, esas transacciones van quedando al detalle. Igual, por ejemplo, cuando yo hago una compra por algún sitio como Mercado Libre, además, eso es algo transaccional, me va dejando pues los registros allí detallados, ¿vale? Esos son transacciones, entonces lo pensamos así como el registro detallado, pero estas bases de datos que se trabajan aquí en inteligencia de negocios, pues ya se piensan desde esas necesidades de los analistas, de los que van a generar la información, y pues es más pensada para reportes. Por eso era que en la etapa anterior y en el CIPAS, los que estuvieron en el CIPAS, decíamos, bueno, nos toca pensar cuáles son las necesidades de ese usuario, de ese gerente, y de allí, pues, qué es lo que, cuál es la información que le interesa ver, y de ahí, pues, ya nosotros podemos saber cómo orientar todo este diseño y construcción de estas
almacenes de datos o bodegas de datos, data warehouse, que son pues 3 términos similares. Estas bases de datos pues deben presentar datos en forma rápida y sencilla. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros diseñamos bases de datos relacionales, nosotros allí lo que hacemos es una relación entre tablas, precisamente. A veces puedo tener una relación 2, 3, voy a sacar una consulta y entonces tengo que relacionar una tabla a otra, puedo tener una consulta 4, 5 tablas relacionadas, y cuando yo voy a ejecutar, por ejemplo, un reporte histórico, entonces puede ser que se demore un rato. Entonces, estas situaciones ocasionaron que tuviéramos que pensar en otras bases de datos que nos presente esa información de forma un poco más rápida, ¿listo? En esas bases de datos también nos toca ver qué tanto nivel de detalle, eso se llama granularidad, se requiere allí también, pues si va a haber agrupaciones y demás, por ejemplo, jerarquías y eso. Y estas responden a retos como la integración de información. También decíamos, puede ser que yo en la vida real, acá lo estamos haciendo con archivos CSV, pero que yo en la vida real tenga una base de datos Oracle, tenga una base de datos de SQL Server, tenga inclusive otras fuentes de información un poco menos gigantes, por decirlo así, tenga Access y demás, y entonces todo eso lo tenga que integrar, y también que tenga que ver los tiempos de respuesta de las consultas, lo que les decía, ¿no? Porque, por ejemplo, puede ser que yo ejecute una consulta histórica sobre mi sistema normal, mi Oracle, mi SQL, y la consulta pues empiece a paralizar el sistema y los demás servicios se vean afectados y van a mirar el DBA de pronto, ¿qué es lo que pasa? No, es que están corriendo una consulta histórica del último año y entonces la base de datos está muy lenta y de pronto hay un usuario intentando ingresar al sitio y puede ser por algo así. Entonces, por eso también estamos pensando en los tiempos de respuesta. De allí entonces, pues una solución que se dio desde el punto de vista de la inteligencia de negocios fue proponer otra estructura para recopilar esa información que en inglés la conocemos como el Data Warehouse y en español pues es la bodega de datos o el almacén de datos. Lo que pasa es que algunas es más usada por aquí en Latinoamérica y otras más en el contexto europeo, pero todas en la literatura nos refieren a eso. Entonces, como bien nos muestra esta imagen, esto es un repositorio común que integra los diferentes datos de la organización, puede tener múltiples orígenes, pues entonces fíjense que por aquí hay unos datos que me interesan, aquí en los sistemas internos de la organización hay otros, puedo tener otras fuentes por aquí, entonces bien interesante. Una característica es que pues esto está pensado a visualización de datos y entonces el usuario solo va a tener lectura sobre esos datos, él no va a estar haciendo updates, por ejemplo, hablando a nivel de bases de datos o actualizaciones, ¿sí? Recuerdan que nosotros estábamos hablando del ejemplo de nuestra cuenta corriente y que yo voy y retiro, pues allá finalmente me tienen que restar lo que yo retiré. Esas son actualizaciones. Estos sistemas, como son orientados a esta visualización y al análisis, no van a permitir esas actualizaciones. Las actualizaciones son los sistemas relacionales. Algo que veíamos en bases de datos, muchachos, ¿se acuerdan? Cuando veíamos bases de datos, nosotros hablábamos de la normalización y entonces estábamos haciendo los diseños de bases de datos y decíamos, vamos a cuadrar primera forma normal, segunda forma normal. Todo lo que hacíamos era para ver que la información no fuera redundante en la base de datos y que nosotros tuviéramos todo muy separadito. Al contrario, aquí entonces no está tan normalizado. ¿Por qué? Porque esa normalización nos permite como tener muy organizada la información, pero implica también un costo en cuanto yo voy a hacer una consulta. Entonces, como la idea acá es que estas bodegas la van a usar analistas de negocio, entonces, para ellos es muy valioso el tiempo, ellos no van a esperar, no, el reporte está corriendo 1 hora, demora en salir, pues no, 1 hora no les sirve a ellos. Entonces, por eso, para facilitar el análisis y que el tiempo fuera más óptimo, entonces se desnormaliza un poco. Entonces, vamos a ver en un ejemplito que son un poco más sencillos. Y se orienta para dar respuesta a procesos de negocio. Entonces, la pensamos siempre desde el negocio. Esa es la bodega de datos o el data warehouse con el cual pues nosotros vamos a integrar la información para poder de allí sacar unos reportes.
En esas bodegas de datos o data warehouse hay dos tipos de tablas que son claves. Unas son los hechos y las otras son otras que llamamos de dimensiones. Entonces, por ejemplo, el hecho representa por lo general el proceso de negocios. Entonces puede ser que represente una venta, si es una bodega orientada, un data warehouse orientado a toda la parte de salud, puede representar una consulta médica. Por ejemplo, en un sistema de notas, dependiendo cómo lo esté viendo yo, puede ser, por ejemplo, si es desde la parte administrativa de estudiantes, yo puedo estar pensando como en matrículas, o si es desde la parte académica, puedo estar pensando en notas. Entonces, todo eso que es el proceso de negocio, o sea, lo que hace la organización, es lo que va en una tabla de hechos. ¿Listo? Entonces, pedidos, por ejemplo, acá también se nos muestra. En esa tabla de hechos va información numérica, entonces lo que es valor de venta, lo que son notas, el valor de procedimiento, la cantidad de artículos producidos, esa información numérica se deja ya en una tabla que se llama hechos. En los diseños, ahorita vamos a ver cómo se ubican estas tablas, siempre van a ocupar la posición central y pues van a contener los valores del negocio que nosotros deseamos analizar. Entonces, como en la tabla de hechos está el proceso de negocio, seguramente lo que nos interesa es saber cómo vamos en ventas, cómo vamos en pedidos, cómo vamos en producción. Por eso es que allí hay información numérica. Y tienen unas llaves primarias, esas son llaves que identifican de manera única para los que hasta ahora están viendo bases de datos en sus otros cursos. Pero corresponden a otras tablas que van junto a ellas y se llaman dimensiones. Entonces, estas tablas se llaman tablas hechos cuando representan un proceso de negocio. Hay unos tipos de tablas hechos, por ejemplo, algunas van haciendo un seguimiento, por ejemplo, de cada evento, entonces de alguna manera traen algo asociado a las transacciones. Otras, por ejemplo, van en un periodo, por ejemplo, en trimestres, demás, cuando estamos hablando de, por ejemplo, una cuenta bancaria mensual, entonces estamos hablando por periodo, y otras van asociadas a todo un proceso de inicio y fin en un ciclo de vida de un dato. Por ejemplo, el historial académico, cuando uno está pensando en estudiantes desde que inician hasta que se gradúan, seguramente esto se deja allí en como en un registro acumulado. Aquí, por ejemplo, estamos viendo el primer esquema del diseño de esa bodega de datos, pero vamos a centrarnos solo en esta tablita de la mitad. Entonces, fíjense que esta acá se llama facturar, seguramente en este diseño que propusieron acá, tiene el proceso central aquí que es una venta o una facturación. Y entonces ella lo que tiene es por acá información relacionada a estas otras tablas que ya vamos a ver cómo se llaman y qué contienen, y tiene un total de facturación. Entonces, esto que nos interesa analizar y es clave para el negocio lo vamos a colocar en una tabla de hechos que se llama facturar. ¿Listo? Entonces ahí siempre va lo que queremos medir. Como acabamos de ver en ese diagrama, hay otras tablas que acompañan esa tabla central. Y esas tablas se llaman las tablas de dimensiones. Por ejemplo, si yo estoy pensando en ventas, lógicamente cuando voy a hacer un análisis de ventas, yo quiero ver, por ejemplo, bueno, cuáles fueron las ventas por periodo, por semestre, por regional, por vendedor, por producto. Entonces, todas esas diferentes vistas o esas diferentes, digamos, ópticas que yo tengo, hasta pensando como si fuese que yo pudiera aplicar un filtro por hacer la analogía, es lo que yo llamo la dimensión, o sea, son las diferentes vistas para ese proceso de negocio. El proceso de negocio es vender, pero quiero analizarlo por diferentes vistas allí. Entonces, esas son las dimensiones, me permiten tener ese análisis de esos procesos de negocio desde diferentes ópticas. Esas, las primeras, decíamos que tienen información numérica, estas ya tienen información textual. Entonces, por ejemplo, tienen nombres de clientes, nombres de ciudades, también representan esos aspectos particulares de un hecho. Entonces, las ventas por las compras que ha realizado el cliente Pedro Pérez, entonces allí ese hecho que ha sido una venta, entonces si lo queremos ver por clientes,
eso me lo ayuda las tablas de dimensiones. Como les decía, esto puede ser visto como un filtro, venta por producto, por cliente, por fechas, y son compañeras de las tablas hechos. Por lo general, entonces, esas permiten saber, por ejemplo, quién es el que más compra o quién es el que más vende, ¿cierto? ¿Qué es lo que más se está vendiendo, por ejemplo, en mi tienda? Entonces, estos son productos. ¿Dónde, por ejemplo, cuando tengo ubicaciones geográficas? ¿Cuándo? Cuando, pues allí ahí coloco fechas y demás. Entonces, todas esas preguntas que uno habitualmente se haría, entonces se colocan allí mediante la información de la tabla de dimensiones. Bueno, esas tablas de dimensiones pueden tener también algunos tipos, entonces van a escuchar ustedes por ahí de dimensiones degeneradas porque contienen, por ejemplo, son pequeñas y contienen un solo atributo. Entonces, por ejemplo, el género para algún análisis de estudiantes, por ejemplo, de deserción estudiantil. Entonces, lo más conveniente que a veces se hace desde este modelado es incluirlas en las tablas de hechos. Hay otras que crecen rápidamente y se deben dividir. Por ejemplo, si pensamos todos los estudiantes de la historia de la universidad que empezó para allá en la década de los 80, pues todos no los podríamos tener. Entonces lo que hacemos es dividir, por ejemplo, para que las consultas sean más óptimas y dejamos solo los más recientes. Hay una dimensión que a veces puede aparecer asociada a varios hechos, por ejemplo, la fecha de producción y la fecha de venta. Entonces es una misma dimensión que aparece asociada a varios hechos y dimensiones. Y hay otras que permiten compartir información entre dos dimensiones, por ejemplo, una ciudad. Entonces puedo estar allí compartiendo información y esas son conformadas. Las tablas de dimensiones, como les comentaba hace un rato, son estas que acompañan las tablas hechos. Y como decíamos, estas ya tienen información textual y, por ejemplo, aquí vemos el cliente, entonces no solamente tengo la llave propia de esta dimensión, sino tengo otros datos de mi cliente, la identificación, la ciudad, el país, nombres, apellidos, ya tengo información textual. Lo mismo de mi vendedor, entonces tengo aquí vendedores, identificaciones, apellidos, de productos también. Y algo muy importante siempre es incluir esta dimensión tiempo. Siempre en los diseños debemos incluir una dimensión tiempo porque en los análisis se nos va a pedir en algún momento o lo vamos a necesitar para saber, por ejemplo, hacer análisis por días, por meses, por años, por semestres y demás. Esta no se nos vaya a olvidar, ¿listo? Cuando estén ustedes haciendo sus diseñitos. Hay como dos modelos que son muy clásicos para estructurar el Data Warehouse. Uno es uno que llamamos estrella y otro que llamamos toda la parte de copo de nieve. En el modelo estrella, entonces, lo que se busca es que exista una tabla de hechos en el centro y alrededor van todas las dimensiones, que son los análisis que van a colocar o que vamos a realizar desde allí. Entonces, fíjense que aquí está nuestra tabla de hechos de ventas y adicionalmente, como ella se está relacionando, por ejemplo, con cliente, pues yo aquí también tengo el mismo Customer ID de acá. Aquí tengo el de vendedores, entonces este de vendedores pues también está por aquí. La de productos, entonces el Product ID también lo puedo encontrar acá. En este, por ejemplo, ella tiene su propia llave también. En algunos diseños se ve, en otros solamente la llave es conformada, quiere decir que estos en realidad son los que están haciendo la llave. Lo pueden encontrar de una o dos maneras. Y la dimensión de tiempo. Entonces, fíjense que aquí tiene horas, minutos, segundos. En esa dimensión de tiempo puede que la llave primaria sea un autonumérico 1, 2, 3 y esto es lo que llegue acá. O puede ser que otros dejen, por ejemplo, la fecha como tal, 2023, 021, 03 o 0321. También se pueden encontrar de juntas maneras ya en la vida real. En estos modelos estrella, pues como vemos es la tabla de hechos en el centro y sus dimensiones al lado. Y pues ellas se relacionan acá. Fíjense que cuando nosotros vemos los modelos de entidad-relación, por aquí hay otra tabla, otra, y acá en esto pues toda esa normalización, esa relación se pierde un poco. Entonces está lo más sencillo posible para agilizar las consultas. Ella relacionada con los demás y esa es el modelo estrella. En general uno tiende a hacer modelos estrella, pero no siempre se puede, pero pues este es como lo que todo el mundo quisiera hacer, ¿no? El modelo estrella por su sencillez. Aquí entonces el ejemplo que veníamos
revisando, entonces es un modelo estrella. Tiene una tabla de hechos acá en el centro con el total de las ventas y las dimensiones relacionadas, tiempo, cliente, vendedor y producto. Otro modelo que podemos utilizar es el modelo copo de nieve. En ese copo de nieve, entonces, algo adicional es que aparecen nuevas relaciones, no solamente están relacionadas acá con la tabla de hechos, sino que también se relacionan entre ellas mismas. Por ejemplo, aquí hay una que se llama geografía. Mi geografía tiene ciudad y región y está relacionada con el cliente, porque seguramente por aquí el cliente tiene una ubicación geográfica, pero también con una sucursal de mi tienda, o de mi almacén que estoy trabajando. Entonces él también tiene por acá la tienda que está ubicada, por ejemplo, en Manizales y mi cliente pues está en Manizales. Entonces sí, o puede ser que mi cliente no esté en Manizales, esté, por ejemplo, en Armenia, pero la tienda está en Manizales. Entonces, a pesar de que están dos ubicaciones, aquí en la dimensión geografía, pues tendré todas esas ciudades y las regiones y pues permite relacionarla aquí. Como se relacionan entre ellas, este es un copo de nieve. Y esos son los dos modelos que nosotros vamos a hacer. Ya cuando yo tengo esa bodega construida, pues la que estamos viendo es sencilla, ¿no? Pero hay bodegas que son gigantescas, entonces podemos tomar digamos, un subconjunto de allí y eso es lo que se conoce como el data mart. Entonces, por ejemplo, pensemos que ese de ventas en esa geografía tuviera sucursales y estuviera la sucursal del Caribe. Entonces, seguramente yo quiero limitar que las personas de allá, los vendedores de las tiendas del Caribe, solo vean la información relacionada, por ejemplo, a su región, no que estén viendo la información relacionada, por ejemplo, a los Santanderes, por seguridad de datos o demás. Entonces, cuando hago esos subconjuntos, eso es un data mart. Esos también pues van a permitir analizar la información al detalle desde varias perspectivas y se pueden alimentar desde un data warehouse que pues es como lo más usual o también directamente desde sistemas transaccionales y puedo tener varios data mart. Bueno, entonces aquí ya tenemos como una visión general de que estas bodegas de datos tienen unas tablas de hecho, unas de dimensiones, que lo que tratamos es que esa tabla de hechos quede en el centro, que se relacione con las dimensiones y quienes ya han visto el curso de base de datos pueden darse cuenta que existen unas diferencias, porque de entrada a veces uno pues tiende a confundir y uno dice, bueno, pero ¿cuál es la diferencia con una base de datos normal si también hay tablas y ya es? Entonces, por ejemplo, que la base de datos es una combinación de datos relacionados, pero a diferencia de nuestra data warehouse, sí contiene información, pero aquí algo interesante es que son datos históricos de una o varias fuentes, datos del pasado y del presente que queremos analizar. Esta pues se utiliza para registrar datos, lo que decíamos pensando en transacciones. En realidad el sistema, por de allí su nombre de bases de datos relacionales y también apoyando a sistemas transaccionales, permiten soportar esa gestión de datos en el día a día de la organización. Entonces, por ejemplo, allí permite registrar datos, hacer una inserción, una actualización, un borrado y demás, y esa es su orientación. Por eso tiene que tener esa, digamos, esa normalización tan fuerte referente al almacén de datos que se utiliza en realidad. Su orientación es poder analizar esos datos. Aquí pues está orientada o muy de la mano a las aplicaciones de software y aquí está muy orientada a los analistas, a los que van a tomar las decisiones. Esta pues está orientada a toda la parte transaccional y esta está orientada a toda la parte analítica. Las bases de datos aquí están normalizadas, lo que les decía hace un momento, y aquí ya vimos que están un poco más desnormalizadas porque tratan de ser más simples para ganar agilidad en el sistema. Aquí usamos modelos entidad-relación y aquí pues ya vimos que aquí estamos haciendo el modelado de datos y fue lo que vimos en cuanto a la estrella y del copo de nieve. Bueno, cuando yo ya tengo diseñado ahí pues mi almacén de datos, mi data warehouse o mi bodega de datos, lo siguiente que tengo que hacer es colocarle los datos, ¿cierto? Entonces, para eso
vamos a hacer el proceso de extraer datos, transformarlos y cargarlos, por eso vemos la grafiquita aquí. Entonces, siempre hemos dicho que existen diferentes fuentes de datos que nosotros les vamos a hacer una transformación y las vamos a cargar al Data Warehouse. En ese proceso ETL entonces están los sistemas operacionales y están los datos de la operación y de la transacción, el del día a día están en alguna parte. Y allí pues yo con mi proceso ETL, aquí pues representado en este carrito, voy a extraer los datos que a mí me interesan y le hago un proceso de transformación, de limpieza y demás, las transformaciones que se requieran de allí para colocarlos en el Data Warehouse. Y allí ya tengo las dimensiones, los hechos, algunas medidas que quiero tomar allí y tener información estratégica para después presentarla en diferentes, por ejemplo, reportes o sistemas analíticos para que estos ejecutivos, sobre todo de alto nivel, pues puedan ver la información de allí. ¿Listo? Entonces, y analistas de negocio y demás. Entonces, STL me está permitiendo de allí tomar la información para llegar y presentarla aquí de una manera que sea más fácil analizarla para estos usuarios. En esos procesos ETL, pues hay que decir, la verdad sea dicha, que ese es el proceso que es más complicado en toda la parte de análisis de datos. ¿Por qué? Porque pues puede ser que eso permita el éxito o la condenación de los analistas que están allí. Hay muchos problemas en realidad cuando ya estamos trabajando con datos y sobre todo con volúmenes de datos, muchachos. Puede ser que la calidad de los datos no sea adecuada, que haya inconsistencia en los datos, que tenga problemas en los formatos de datos, que cuando ya vaya a hacer el cargue, entonces el dato pues no esté cargando ahí por conversión de tipos de datos, que haya datos faltantes, y entonces todo ese es el proceso. Por eso todas esas transformaciones que se definen desde los procesos ETL. Entonces, como implica tener los datos casi que pues limpios, por decirlo de alguna manera, para depositarlos allí, poderlos analizar, depositarlos allí en la bodega. Toda esta parte del proceso ETL en realidad es bien chévere, pero también es demandante, muchachos. Ahí se estima que el 70% de, por ejemplo, del tiempo se va en eso. Esos procesos de ETL pues van a permitir extraer datos desde los sistemas orígenes, van a permitir analizar los datos extraídos para ver que, por ejemplo, cumplan con la estructura, si no, pues ya de entrada se van a rechazar por el sistema que ustedes estén usando o el software para apoyarse el proceso ETL. Van a convertir los datos en un formato para iniciar el proceso de transformación. Y allí entonces en esa transformación uno puede decidir varias cosas, que por ejemplo yo solamente extraigo los registros que necesito para analizar, que una o separe campos, por ejemplo yo puedo hasta crear nuevas columnas, entonces tengo precio unitario y valor, entonces pues finalmente puedo generar una nueva columna, puedo unir campos si bien necesito una fecha completa y solo tengo día, mes y año separado. Puedo separarlos en el caso inverso que necesite separar esas fechas, o nombres, por ejemplo, y apellidos, etcétera. Puedo hacer conversión de datos en unidades de medida, en fechas, en string también para tomar una parte y aumentar el nivel de detalle de esos datos. Nuevamente el ejemplo de las fechas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el nivel más pequeñito para nosotros puede ser un día, pero un nivel más global puede ser un semestre. Entonces, eso es el nivel de detalle o de granularidad. En estos almacenes de datos, en estas data warehouse, lo primero que tenemos que cargar a través de los procesos ETL son todas las tablas de dimensión y luego finalmente la tabla de hechos. ¿Por qué? Porque pues esa tabla de hechos tiene las llaves de esas dimensiones, ¿listo? Entonces, por ejemplo, acá en este diagramita que veíamos, yo en realidad tengo que cargar primero el cliente, el vendedor, el producto, el tiempo en procesos ETL y finalmente si cargo esta, porque pues esta tiene llaves de por acá. Y si intento cargar de primero esta me va a decir, no encontré el cliente porque aquí hay una llave foránea. Entonces, por eso toca en ese orden. Bueno, con todo esto, pues ya en mente, nosotros vamos a realizar una actividad ahorita del diseño y un proceso ETL básico a través de Visual Studio o SQL Server. ¿Qué es lo que necesitamos para esto? Estos son como los 4 pasos básicos que necesitamos para la actividad.
Vamos a instalar el SQL Server, pero el Developer, ¿listo? Entonces el Developer Edition es con el que vamos a trabajar. Segundo, pues el Management Studio, ya vamos a ver las herramientas. Tercero, el Visual Studio. Y cuarto, pues algo que es el Integration Service. O también pues hay una opción de data que me ofrece el Visual Studio para otras cosas, que por ejemplo también viene toda la parte de análisis que José nos comentaba la clase anterior, profe, cuando se trabaja cubos y demás, pues todo eso lo permite el Visual Studio a través del Integration, del Análisis Service y demás. Bueno, entonces, permítanme cambio por acá de pantalla y ahora me dirijo a este. Bueno, muchachos, entonces paso 1, que van ustedes ir adelantando, ¿listo? Vamos a ver por acá. Ahora sí. Vamos a descargar el SQL Developer de la página de Microsoft. De Microsoft, porque este otro SQL es uno de Oracle, descargas de SQL Server. ¿Listo, muchachos? Los que no lo tienen instalado, porque alguno de ustedes ya puede tenerlo por ahí por sus actividades académicas o sus actividades personales. El developer o desarrollador es este que ustedes encuentran acá, entonces le van a dar descargar. Les voy a dejar un video de apoyo de la parte de instalación para que pues instalen el SQL. ¿Listo? Cuando el SQL, sí, el servidor. Cuando ya lo tenemos instalado, lo segundo que tenemos que instalar es toda la parte que nos va a permitir de una manera gráfica acceder a ese servidor y es el SQL Management Studio. Cuando se descarga y se instala ese SQL Management Studio, pues me va a permitir que yo vea de una manera gráfica y más intuitiva toda la parte de mis bases de datos en el servidor. Fíjense que acá, para esas dos cositas, les dejo un video de apoyo, sin embargo, también vamos a tener un CIPAS, ¿listo? Aquí entonces lo que vamos a hacer con el Management Studio es acceder a la base de datos para diferentes cosas. Y por ejemplo, yo cuando la instalé, mi servidor quedó con el nombre aquí del portátil y con la autenticación de Windows, por eso me estoy conectando así. Y acá pues me van a aparecer las bases de datos que tendré en mi servidor y demás. Listo, entonces ya tengo el SQL, el Management Studio aquí. Y lo tercero que vamos a hacer ahí, adicional a que ya tenemos toda la parte del SQL Server lista, es que vamos a crear nuestra bodeguita allí, ¿listo? Nuestro Data Warehouse. Para eso entonces vamos a tomar aquí un ejemplito y vamos a irnos guiando por este, pero ustedes lo van a adaptar al caso, ¿no? Entonces aquí vamos a trabajar, como hemos hablado tanto de ventas, vamos a trabajar con este problemita. Aquí en nuestro problema nos dice que una tienda de suministros informáticos almacena información de sus ventas y allí tiene información de productos, de clientes, de vendedores y pues las ventas, ¿cierto? El gerente le ha solicitado a usted que le ayude a generar reportes para ver cuál es el producto que más se vende, los vendedores que más ventas tienen y demás. Se parece a algunas cositas de nuestro problema, ¿cierto? Con esto entonces también se nos entregaron unas fuentes de datos, así como nosotros tenemos allí. Y aquí hay una información de clientes, de fechas de producto y demás. Pero como nosotros somos juiciosos, entonces vamos a acordarnos que hace un momento dijimos que lo que primero íbamos a hacer era detectar qué información es la que yo quiero analizar allí. Voy a aquí como a tratar de hacer un bosquejo y ustedes pues luego ya lo pueden hacer inclusive a mano y demás, de cuál sería esa información que a mí me interesa ver allí. Pues resulta que lo primero que nos están hablando es de ventas, ¿cierto? Productos vendidos. Entonces seguramente por acá debe haber una información de ventas. Voy a dejarlo así de manera general. Y luego vamos a ver qué información más hay allí. Seguramente esto tendrá algunas cositas y el valor de venta o el valor vendido o algo así. ¿Listo? También nos decía esto, que adicional a esto, pues
teníamos la información de unos clientes. Entonces vamos a imaginarnos por aquí a los clientes y seguramente yo tendré un ID de cliente, me imagino yo, ¿no? Unos nombres, ¿qué más podemos tener del cliente? Entonces seguramente tendremos algún sitio donde lo contacto, algún correo, alguna ciudad donde viva, depende lo que, la información que esté en las diferentes fuentes de datos. Aquí tendría ya una dimensión, ¿cierto? Porque esta es la que tiene las medidas, porque tiene el valor. Esta es la tabla de hechos. Esta ya sería una dimensión para nosotros, una tablita de dimensión, porque ya va a tener información de texto. Otra cosa, entonces, por ejemplo, vamos a hablar ahora de los vendedores. Entonces, ¿qué era el otro que me estaban mencionando allí? Seguramente el señor vendedor tendrá un ID de vendedor, tendremos unos nombres y también, pues no sé, puede ser que tenga una ciudad o algo. Por el momento lo voy a dejar así. Y todas estas se van a relacionar con mi tabla de hechos, que fue lo que dijimos. Entonces ya tenemos aquí clientes, tenemos el vendedor y también otra cosa que me decían es que pues mi tienda vende algunos productos, ¿cierto? Entonces lo voy a dejar como productos. Entonces aquí tengo el ID producto y seguramente tendré un nombre, puede ser que tenga aquí una categoría, otras cositas. Y acá ya tengo otra dimensión y una que siempre va aquí, que es la dimensión tiempo o fecha. Entonces aquí les decía, podemos colocar la fecha completa, podemos colocar un ID de fecha y aquí, por ejemplo, podría tener un día, un mes, un año, un semestre, día de la semana. Ustedes miran qué nivel de detalle le quisieran poner. En nuestros diseños también siempre tiene que ir la fecha. ¿Listo, muchachos? Y acá pues está la tabla de ventas, que es la tabla central de este diseño. Hace un rato nos decían que estas se llamaban dimensiones, porque tienen información como de ver el nivel de detalle que yo quiero analizar respecto de las ventas. Y ella en la vida real va a tener estas llaves. Entonces, por ejemplo, va a tener el ID cliente, aquí la llave del ID vendedor, la llave del ID producto y su propia llave si así lo queremos. Y entonces acá vamos a cambiarle el nombrecito o el colorcito. Miremosle por acá, dejémoslo como en rojito para saber que esta es la tabla de hechos. Y ellas se relacionarían acá, entonces porque cada una de ellas le está dejando aquí su llave primaria, ¿cierto? Entonces fíjense que aquí ya de manera general, pues ya podemos nosotros identificar cuáles son esos principales componentes que nosotros tendríamos allí. Aquí ya nosotros lo que podemos hacer es ir pensando, por ejemplo, cuáles serán, aquí yo podría ir relacionando así y demás, ¿no? ¿Cuáles serían esos elementos que yo debería considerar para el problema que se me planteó de los cines? Seguramente el cine también tiene una venta de boletas y aquí podremos tener lo de el valor vendido, el valor de las boletas. Por aquí creo que en los sistemas de ventas siempre vamos a tener clientes, hay que ver qué información tenemos de clientes allí. Creo que también se nos hablaba de salas, de películas, que aquí eran productos, allá se eran películas. Ustedes van viendo de acuerdo a la información cómo será ese modelado. Lo primero es tratar de hacer este modelado, muchachos, así sean lápiz y papel, en esto, en una herramienta un poquito más estructurada, que ustedes quieran hacer allí un lúcido, algo así. Entonces ya inicialmente lo importante es tener claro cuál será la tabla de hechos y de dimensiones. Ya posterior a eso, entonces, como me dieron unas fuentes y nosotros también tenemos unas fuentes allí, entonces ya puedo ver, por ejemplo, de clientes qué información me suministraron. Entonces puede ser parte de mi dimensión. Entonces fíjense que tengo nombre, apellido, ciudad, correo y así. Puedo ir viendo con las diferentes fuentes. En producto entonces allí tendré el ID del producto y la descripción, porque esta es una tienda de tecnología, mouse, pantalla y demás. También tengo por acá la información de los vendedores y aquí tiene el ID del vendedor y sus nombres. Tengo también la de fechas, que pues hace un rato mencionábamos, entonces las fechas por día, mes, año, semestre. Y también tengo eso que me consolida todo, que es como las ventas. Entonces fíjense que aquí tengo como esas llaves de las otras. En estos archivos, ¿no? Pues no siempre es así, muchachos. A veces hay que
trabajarle un poquito más para llegar a esto, pero pues digamos en este ejercicio, entonces aquí la tenemos muy parecida, ¿vale? Ya con esto y ya después de que hice el análisis y si quiere, pues ya después, si quieren lo vamos viendo allá ustedes. Estos son los diseños que tengo y ya más o menos sabiendo que estas son las tablas, entonces me voy para mi SQL Server. Recuerdan que hace un rato ya lo habíamos instalado y todo, me voy a crear mi base de datos. Entonces aquí en Database le voy a dar una nueva base de datos y le vamos a colocar un nombre. Profe, ¿Listo? Aquí. Disculpe, profe, no se ve. ¿No sé? Ay, Dios. Entonces, espérense, vamos a ver. Permítanme un minuto, entonces. Miremos por acá. Ay. Ah, ya, es que estoy en otra máquina, sí. En la parte del SQL Server. Bueno, me avisan si se va la señal, porque en estos momentos es súper chévere verlo acá. Listo, ahora sí. Creo que ya. Yo miro por acá, muchachos. Ahora sí. Bueno, entonces decíamos, aquí estoy en mi SQL Server, ¿listo? Este es mi SQL Server a través del SQL Server Management Studio. Cuando yo entro en Management Studio, ya como tenemos aquí en mente que esta es la bodega que vamos a construir, las dimensiones y la tabla de hechos, entonces la voy a construir aquí en el SQL Server. Aquí en el SQL Server pues tengo toda la parte de bases de datos, de seguridad, de otras cosas aquí propias del servidor. Esta es mi máquina donde yo lo instalé, por eso aquí lo vemos. ¿Listo? Aquí en la parte de base de datos le voy a dar clic derecho New Database y le vamos a colocar un nombre. Yo, por ejemplo, le voy a colocar ventas. Ustedes le pueden colocar allí Cinema o el nombre que ustedes decidan colocarle y OK. Y entonces acá, ops, miremos aquí a ver, porque no me la está. Ah, de pronto porque ya existe. Entonces pongámosle aquí ventas Tecno. Sí. Listo, vamos a ver. Ahora sí, es que ya tenía una base de datos con ese nombre y no puedo tener dos bases de datos en un mismo servidor con el mismo nombre. Listo, aquí ya quedó. Ventas Tecno, listo. Aquí esta es una base de datos que está solita, aunque a pesar de que yo la despliego, cuando yo le doy clic acá y veo algunas tablas, pero estas son tablas del sistema, a veces se muestran, a veces no. Pero yo voy a crear mis tablas, las tablas que he definido acá. Entonces voy a crear una tabla clientes, una dimensión fecha, una dimensión vendedor, una dimensión productos y la tabla de hechos de ventas. Entonces, le doy aquí clic derecho en las tablas, entonces le voy a dar New Table y vamos a crear la primera dimensión, por ejemplo, que es la del cliente. Del cliente nosotros dijimos que teníamos un ID cliente, entonces le voy a dar aquí normalito, ID cliente, para los que no hayan usado SQL Server es muy intuitivo, fácil. Aquí esto es un tipo entero porque ya vimos que era un numerito. Del cliente también tengo nombre o nombres, que era lo que nos estaban mostrando por allí o que vimos en los archivos. Ustedes lo pueden verificar también cuando estén creando ahí. Los archivos, supongamos que de 80, apellidos. Listo, entonces aquí un varchar también de 80. Y tenemos también la ciudad de donde está nuestro cliente. Entonces desde allí nos vamos para el varchar. Listo, entonces ciudad dejémoslo por ejemplo de 50 y también vamos a dejarle un correo electrónico a nuestro cliente acá y en este vamos allí a decir que es un correo digamos de 100. Entonces, hay correos que son gigantescos. Establezco la llave primaria acá, entonces me ubico en el primer registro, clic derecho, set primary key, listo, ya no me permitieron acá, pues estos no deberían ser nulos tampoco, pero pues en el momento, por el momento solo voy a poner la llave primaria y le vamos a colocar un DIM, un nombre, como esto es una dimensión, se llama DIM clientes, listo. Ya estuvo mi primera tabla. Entonces acá si le damos a dar refresh, ya nos va a aparecer nuestras tablas DIM clientes. Vamos a seguir. Segunda tabla. La segunda es el vendedor. Entonces me voy a ir por el ID del vendedor, que dijimos que era un entero. Y así las vamos creando todas, ¿no? Ustedes allá luego van haciendo analogía a cuáles son las que vamos a tener para el cine, ¿listo? Entonces vamos a decir aquí los nombres, apellidos. Y aquí me voy con mi segundo ejercicio
Y acá pues le establezco también una llave primaria, clic derecho, set primary key, la guardamos y vamos a hacer ahí dim vendedor. En la tercera, que era muy importante, es la de los productos, ¿cierto? Porque si no, pues, ¿cómo sabemos qué es lo que estamos vendiendo? En el producto, pues voy a tener un ID producto y esta es otra dimensión y descripción. Entonces ahí vamos a ver en la descripción del producto, digamos, que dijimos lo de 250. Y acá, entonces, primary key. Y me voy por mi tercera dimensión, dim producto. Listo. Fuera de estas, pues acuérdense que siempre vamos a tener una dimensión que se llama fecha, tiempo. Como ustedes lo decían, yo la voy a dejar con una ID fecha, que sea un numérico, porque así pues lo encontré en el archivo, pero también puedo tener día, mes, año y semestre. Y estos son numeritos, ¿cierto? Que era lo que nos entregaban ahí. Día, mes, entero, año y semestre. Y aquí pues estoy creando todas mis dimensiones de la base de datos, ¿listo? Entonces, hasta aquí pues no hay complique. Lo último que me hace falta crear pues es mi tabla de hechos. Entonces vamos a crear la tabla de hechos. Ella le voy a colocar una llave que se llama ID venta. Le vamos a colocar también el ID del cliente, que pues esa va a ser una llave foránea. Ahorita le colocamos la relación, el ID del producto. Esto también lo pueden hacer ustedes con sentencias SQL si así lo prefieren. La idea es que lo creen. ID cliente, ID producto, ID vendedor. Listo, entonces aquí nos vamos con el ID vendedor. El ID fecha. Y entonces por acá... vamos a hacer toda la parte de ID fecha y un valor de venta. Entonces, aquí nos vamos. Entonces, venta, cliente, producto, vendedor, fecha y un total de venta o un valor de venta. Y entonces acá con esto, pues vamos a trabajar como la tabla, le voy a colocar así, hecho de ventas. ¿Listo? Para indicar que es de hechos. Aquí entonces pues ya tengo creadas todas mis tablas, mis dimensiones y mis hechos, pero no las he relacionado. Hasta el momento están ahí como listas para que las relaciones. ¿Qué vamos a hacer acá? Entonces en la parte de diagramas, en Database Diagrams, me voy a ubicar, le voy a decir nuevo diagrama de base de datos. Entonces acá él me abre este wizard y entonces yo selecciono todas las que acabo de crear y él ya me las colocó acá. ¿Listo? Entonces aquí está DIN clientes, DIN fecha, DIN vendedor y la tabla de hechos. Acuérdense que la de hechos va centrada, entonces la vamos a colocar aquí en el centro para relacionarla con todas estas. Y pues aquí en este ejemplo que estamos realizando estamos haciendo un modelado estrecho. A ver cómo se relaciona acá en SQL Server. Entonces el vendedor le doy aquí a ID vendedor. Y él me va a decir, vamos a establecer una relación. La tabla primaria viene de un vendedor y el foreign key va a estar en la tabla de hechos. Es correcto. ¿Listo? Producto, lo mismo. Producto con producto. La llave primaria en DIN producto, la foreign key está en la de ventas. Fecha. Entonces aquí la de fecha, entonces lo mismo. Fecha con fecha. ¿Listo? Y miramos que la relación esté bien y esté identificando bien acá. Y cliente con cliente. Entonces acá DIM clientes, hecho de ventas de clientes y ya tengo el diagrama y ya me quedó acá la relación establecida y todo. Y entonces ya tengo acá la bodega construida. Entonces ya pues la tengo acá construida. Tengo la relación hecha, pero está sin daticos, ¿cierto? Lo siguiente que vamos a hacer entonces es instalar el Visual Studio y ese Visual Studio un componente que se llama Integration Service. Entonces me voy a ir aquí para mi Visual Studio. Listo, muchachos. Entonces vamos a esperar que carguen. Tararán. Le voy a dar en crear nuevo proyecto, como ya es habitual en Visual Studio y él me va a buscar plantillas. Vamos a curiosear nosotros si tenemos el Integration Service.
si yo cuando le doy clic acá, me aparece Integration Service Project, pues ese ya lo puedo trabajar. Si no, pues a través también de las extensiones que tiene el Visual Studio, puedo agregar, por ejemplo, solo Integration Service. Ahí lo puedo buscar a través del navegador y es muy fácil agregar. Sin embargo, a toda esa parte de instalaciones voy a dejar un videito luego de apoyo. Integration Service Project, le damos aquí en siguiente, me voy a colocar aquí un nombre, aquí me está diciendo dónde va a quedar el archivo. Fíjense, muchachos, que queda en la carpeta de users, en el usuario actual, en algo que se llama source, listo, y en reports. Yo lo voy a dejar ahí, pero ustedes lo pueden cambiar. Y él acá pues me está dejando, me está creando el proyecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer a través de este proyecto? Hacer todo el proceso de TL, que es un proceso de TL básico para cargar las tablas, porque esta herramienta en realidad es muy, muy potente. Nosotros vamos a hacer un procesito básico. Aquí en el entorno de Integration Service, entonces aquí pues él nos creó un primer proyecto con un paquete, esto lo podemos encontrar aquí en este lado donde decimos paquetes, los elementos del paquete y demás, y acá hay un cuadro de herramientas que nosotros vamos a usar y un panel como de trabajo. Entonces hay unos flujos de control, de datos y demás. Lo que vamos a hacer nosotros se asocia a algo que se llama el flujo de datos, porque voy a tomar un origen y un destino para llenar esas tablitas. Entonces le doy clic aquí en la tarea de flujo de datos y la arrastro para acá, para mi entorno de trabajo. Entonces él ahí la está cargando en este momento. Y en esa tarea de flujo de datos voy a cargar de los archivos CSV a las tablas de la base de datos. Entonces, para esta primera tarea de flujo de datos, supongamos que voy a cargar la dimensión del cliente. Aquí yo me desplazo por esta barrita y fíjense que cuando yo estoy trabajando con flujo de datos ya se me habilitan otras opciones. Aquí hay una cantidad de opciones muy interesantes, muchachos. Que por ejemplo yo cargando en origen de datos pueda sacar una columna derivada, pueda hacer aquí una separación, pueda hacer una mezcla. Hay también cosas asociadas a, por ejemplo, a diferentes cálculos, a hacer ordenamientos y demás. Bueno. Nosotros primero pues vamos a hacer aquí el cargue. Aquí hay algo que son los orígenes de donde vamos a sacar estos datos. El nuestro es un origen de archivo plano, ¿listo? Entonces yo lo selecciono acá y clic a mi entorno de trabajo. Y él lo está colocando allí. Habitualmente es un poquito más rápido, pero hoy está lentico este equipo. Aquí, origen de archivo plano. Y lo voy a cargar en mi SQL Server, ahí puedo usar un destino de ado.net. Entonces, aquí va a ver un origen, un destino y ya los vamos a conectar. Origen de archivo plano, listo. Le voy a dar doble clic acá y él me va a preguntar cosas como, bueno, ¿cuál es su archivo plano? Díganos cuál es la conexión de ahí. Y en ese caso, entonces, yo lo que voy a hacer es aquí en el administrador de conexiones, en la sección donde dice nombre del archivo, examinar. Y voy a buscar mis archivos. Entonces, aquí habíamos dicho que era mi archivo, lo voy a volver CSV porque pues, es en ese formato que lo tengo, el de clientes. Entonces ya me está diciendo que es el archivo de clientes. Me está mostrando, por ejemplo, acá las columnas. Fíjense que la primera fila corresponde a los nombres de ese cliente, entonces yo no necesito cargar eso. Entonces le voy a decir que, por favor, omita la primera. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, cuando vienen cositas como en comillas dobles, a veces en estos archivos, entonces yo le tengo que colocar aquí ese delimitador en cuanto a esos caracteres y demás. El nuestro pues no tiene nada raro, lo único era el encabezado, aquí él ya detectó cuál es su delimitador. A veces pasa, muchachos, que por ejemplo en descripciones hay algunos muy grandes, por ejemplo, alguna vez trabajamos con uno de diagnóstico, entonces acá le cambio pues esa salida para que tenga más de esos caracteres. Y de esos caracteres y aquí pues ya me muestra la vista previa, o sea que lo cargué, le dije que el primero era la fila y ya lo tengo allí. ¿Listo? Aquí en el destino pues me toca decirle quién es el destino, donde vamos a cargar esos datos. En nuestro caso es en nuestra base de datos. Entonces vamos a crear una nueva conexión, le damos a clic aquí en clic en nuevo
Estos son otros orígenes que yo venía trabajando, pues como no está el que acabamos de crear, la vamos a dar en nuevo. Y acá vamos a buscar el servidor. Ustedes pueden desplegar el servidor o le pueden poner un puntico, que también es otra forma de llegar al servidor cuando es local, el localhost. Como yo ya le di aquí que me recupere los nombres de servidores, él está intentando o está recuperando la lista de servidores. Por lo general ese nombre del servidor es el equipo. Entonces en mi caso es este. Cuando yo lo instalé, por eso es importante después ver ahí, de acuerdo a la instalación que ustedes hagan, yo le dije que siempre me iba a autenticar con la autenticación de Windows, por eso me está mostrando eso. Pero si lo hicimos por mediante usuario y contraseña, seguramente aquí tenemos que colocar el usuario y la contraseña. Ya detecté el servidor, lo siguiente que voy a hacer es ver cuál es la base de datos. La nuestra, la de ventas tech, porque fue la que acabamos de crear. Listo, y entonces aquí voy a hacer un test conexión, un probar conexión, y él me dijo, listo, sí, ya me pude conectar. Entonces le vamos a dar a aceptar. Aquí está el de ventas tecno, le voy a dar a aceptar. Y como estamos, vamos a hacer la carga a una en particular, le voy a decir, cárguelo por favor en Nadine Clientes. Listo. Y aceptar. Hasta ahí, pues no los he conectado. Ya sabemos que este es el archivo y que este es el destino. Aquí con esta flechita azulita, entonces los voy a conectar. Entonces, chuple. Ya lo conecté aquí y vuelvo y le doy clic en el destino para hacer esa asignación, ese mapeo. ¿Listo, muchachos? Cuando los nombres coinciden del archivo a mi base de datos, a mi tabla, como el ID cliente, pues lo identifico, dijo, listo. Pero acá se llama nombre y allá se llama nombres. Entonces yo tengo que completar pues como ese mapeo. En apellidos pasó igual, ciudad sí quedó igual y correo. Y ya quedó ahí. Y con eso pues ya tendría aquí mi proyecto, ya guardé y todo. Ya tengo establecido que ese va a ser mi proceso ETL con mi origen y mi destino. Entonces lo siguiente es darle clic aquí en iniciar. Listo, entonces acá él va pues como a hacer la compilación acá y lo que va a hacer es ejecutar ese proceso. Cuando me sale un chulito en verde como acá, quiere decir que lo ejecutó satisfactoriamente. Aquí me dijo que insertó 6 filas a ese destino de dado.net. Cuando nos sale errores, que a veces pasa acá, sale una X, nosotros le podemos dar doble clic y acá él nos muestra cuál es el error. Vamos a ver si fue verdad que insertó. Este era el DIN clientes. Entonces, me voy a regresar aquí a mi base de datos. Aquí a mi base de datos y entonces vamos a hacerle un select a ese DIN clientes. Listo. Entonces estamos aquí cargando, lo voy a hacer, lo pueden hacer ustedes directamente seleccionando las columnas. Yo voy a usar aquí un select, que es la instrucción para los que están viendo base de datos y hasta ahora están viendo estas instrucciones con la que yo puedo recuperar registros de una base de datos. Select asterisco from DIN clientes, aquí ya me dijo. Y cuando la ejecuto, entonces, pues aquí ya me cargo los clientes, María Paula, Camilo, Sandy y demás. Y en ese proceso ETL cargamos de un lado para otro. Nosotros no le hicimos una transformación porque pues los datos ya venían relativamente limpios, pero se pueden hacer transformaciones. Aquí detengo. Incluso en un curso que se llama Herramientas ETL, es todo ese cuento de transformaciones y demás. Yo ya guardé acá, ¿listo? Necesito cargar otra dimensión, entonces pues necesito decir que hay otro origen de archivo plano, ¿listo? Acá le podemos cambiar el nombre, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá le voy a colocar el archivo de ventas. No, el de ventas no, porque no ha cargado los demás. El de vendedores. Y lo mismo, entonces aquí el archivo de vendedores y el destino, que nuevamente va a ser una tabla de la base de datos, y así voy haciendo con unos archivitos que se me suministraron, ¿listo? Entonces, destino vendedores. Y acá le doy doble clic, nuevamente le damos en nuevo, para ir a buscar el archivito, le damos a examinar, en este caso pues estamos trabajando con los vendedores, lo voy a colocar acá. Vamos a mirar qué más había, que en la primera columna trae los encabezados, aquí ya me está mostrando cómo vienen y una vista previa. Listo, aquí, chaca. Y en destino, entonces, nuevamente vamos a mirar, él ya me dijo, usted ya se conectó con Ventas Tecno, ahora dígame cuál es su tabla. Entonces ya la segunda vez solamente selecciono la tabla.
Acá pues no lo he conectado, por eso no me deja hacer asignaciones, pero hasta acá pues le coloco esto. Ahora sí lo vamos a conectar. Y aquí cuando lo conecte voy a mirar las asignaciones. Aquí sí no pudo coger ninguna. Profe, se le volvió o no sé si solo es a mí, se volvió a ir la imagen de compartir pantalla. No, ahí ¿Sí? se está viendo, compañero, se está viendo. Ok, entonces voy ¿Sí? a salir de Te la... refresco un momento. Listo. No se ve. No, yo lo veo, yo veo en este momento está haciendo una conexión a la base de datos. Sí, yo también Bueno, lo veo. refresquemos a ver, muchachos. Estoy haciendo en todo caso la conexión como en la anterior. ¿Listo? Profe, una pregunta. ¿Y por qué no? Fui la persona que la llamó en la tarde para pedirle Sí, José. pregunta, ¿por qué no usas un for each? Sí, eso que dice José ahorita me gustaría que él les contara otras funcionalidades así de manera muy rápida que él tiene aquí. No, pero venga, profe, si continúe con el ejemplo para que los compañeros, para que los compañeros, si quiere, déjenlo como última instancia. Sí, lo que pasa es que les vamos a contar a los compañeros que José trabaja en todas estas partes, en toda esta parte del cuadro de herramientas y demás. Entonces él, digamos, en su trabajo de análisis de datos, pues ya trabaja todas estas operaciones de agregado, de división, de columnas. Aquí uno puede hacer, por ejemplo, un for para ir cargando diferentes archivos. Aquí lo estamos haciendo como de una manera casi que a pedal, como diríamos con José, pero él nos va a contarnos, si nos puedes mostrar hasta un for each en otra cosa que pueda mostrar, sería bacano, si no solamente nos cuenta. Si quieres, ve explicando mientras que yo lo preparo acá. Listo, mira uno basiquito de datos que se puedan mostrar, ¿no? Entonces, bueno, aquí le voy contando a los compañeros que ya conectamos esto, ¿listo? Y él cargaría allí. Resulta que si yo lo ejecuto por segunda vez, muchachos, me va a generar un error aquí. ¿Por qué? Porque estos archivos ya existían. El segundo ya cargó los vendedores sin problema y acá los dejamos acá. Pero este ya existía, ¿cierto? Porque ya hemos hecho el carga y todo. Para evitar eso, entonces lo que nosotros podemos hacer es un borrado en la base de datos y lo podemos volver a cargar. Entonces, aquí ya cargó vendedores, no hay problema. Para hacer eso, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a agregar otra tarea que se llama, aquí en todas las tareas, toda la parte de SQL. Entonces me regreso aquí a la pestaña de flujo de control y antes de la tarea le voy a dar una ejecución SQL para hacer un borrado. ¿Listo? Entonces acá, chácale. Lo conecto. Aquí en esa tarea SQL me voy a conectar aquí por ado.net, porque si no la segunda vez que ejecute esto, pues me va a sacar errores. Y acá vamos a crear una conexión. ¿Listo? Aquí ya tengo la conexión. Y aquí vamos a colocar una instrucción SQL. En nuestro caso vamos a hacer un delete de clientes. ¿Cierto? Primero lo mire acá. Y le vamos a hacer un delete from la otra dimensión. En mi caso yo había cargado hasta ahora 2. Dim vendedor. Listo. Pero dejémoslo acá. Para no, Profe, ¿no le queda mejor hacer un trunque y así restablece los contadores de la tabla? Sí y no. Porque entonces lo que pasa con el truncate es que, digamos, de alguna manera también afectamos a veces como esa parte de la base de datos en el sentido que tanto truncate me va dejando como una marca, ¿cierto? Y entonces en esa marca, si yo todas las veces voy borrando la marquita, en lugar de hacer un delete, pues de alguna manera voy degradando a nivel físico esas tablitas. El truncate, digamos, cuando son operaciones, ¿qué te dijera yo? Un cargue muy excepcional, hasta uno haría un truncate. Muchachos, un truncate es como decirle, casi que dejo la tabla como la primera vez que la creé. Cuando son operaciones ya más frecuentes que vamos a estar actualizando, es mejor hacer un delete, ¿listo? Pero juntas se pueden usar, ¿vale? Bueno, entonces aquí, cuando lo corra, el primero va a ser un delete y luego va a ser el insert para que no me genere problemas. Y así voy cargando las dimensiones y los hechos. Una manera de hacerlo
es así colocando cada una con su carga y demás. Otra manera ya más avanzadita es colocar, por ejemplo, un for each, que es algo que nos va a comentar en un momento José. Entonces, antes de darle paso aquí a nuestro compañero, vamos a hacer entonces, uno, el diseño de esa bodega, ¿listo? Entonces ustedes lo van diseñando, van instalando las herramientas. Dos, adicional a toda la parte del diseño, vamos a crear la bodega en el SQL Server. 3, vamos a hacer el proceso de carga de datos. Si alguno de ustedes quiere hacer el uso de otra herramienta, también no puede hacer. Que, profe, yo he venido trabajando con tal en OpenStudio, pues entonces implemente el proceso allá. ¿Listo? Le sugerimos SQL porque es como bastante intuitivo en las demás actividades. ¿Listo? Entonces aquí, diseño de la bodega, construcción de la bodega, procesito ETL, pueden aumentar datos si quieren para que los reportes después les salgan más chéveres y todo. Y en esta etapa vamos hasta acá. Bueno, entonces, bueno, de todas maneras acá, José, voy a dejar de compartir, chévere. Nos quería mostrar aquí. Pregunta. Señor. Ahí en el Integration Service no se puede hacer también de que en vez de borrar los clientes, que pase derecho, o sea, que valide el ID y si ya está creado, pues que no lo cree. En el sentido de borrar y de hacer como un update, pues sí, también se podrían hacer algunas validaciones a través de la actualización. Pero digamos para el ejercicio que estamos haciendo, dejémoslo así. Vale, gracias. Así que basiquito de la creación y esto. Bueno, José, entonces si quieres muéstranos de una manera muy general, muy general, compártenos algunas otras funcionalidades. Hasta aquí entonces vamos con la tarea, ¿listo, chicos? Miremos a ver otras cositas. Sí. No me permite porque dice que solo los organizadores y los moderadores de la reunión pueden compartir el contenido. Ah, no, mentiras, ya te paso para allá. No hay problema. Ya te encontré por acá. Entonces, vamos a colocar aquí, convertir en moderador. ¿Listo? Bueno, espérame un momentico que estoy con el escritorio remoto de la empresa. ¿Quieres, José? En mi caso personal, compañero, mucho gusto. Mi nombre es José Gabriel. Sí, deténla, porfa. Bueno, entonces, espérate, muchachos, porque pues esto ya es información solo para los que estuvimos acá, ¿listo?